El día de hoy vamos a sumergirnos al apasionante mundo de Hot Wheels para todos amantes de los autos a escala y también para aquellos amantes de los vehículos, incluyéndome, ya que es una pasión para muchas personas de todas las edades y no solamente el tema de los vehículos a gran escala como Hot Wheels, que es una marca reconocida, sino también marcas que ni yo tenía en mente y que ahora les voy a mostrar. Detrás mío se encuentra la tienda con la mayor variedad de colección de autos de Hot Wheels en el Perú. Y vamos a darle un vistazo y le vamos a mostrar las joyitas que tiene esta tienda y todas las cosas que puede ofrecer. Así que vamos adentro. Y para todos aquellos fanáticos de la Fórmula 1, de Max Verstappen, de Lewis Hamilton, Lando Norris, por ejemplo, que acaba de ganar hace poco el Gran Premio de Miami. The winner is Lando Norris, who takes the acclaim at last. Soladi cuenta con una colección exclusiva de Fórmula 1. Carlos, explícanos esta colección que tienes de Fórmula 1. Acá Veo que tienes... tenemos el carro de Lando Norris y en este caso es un carro en escala 1:43 de marca Burago. Acá te pongo a su contrincante, a Verstappen. Wow. Ahora tenemos hasta lo que es RB19. Dime, Carlos, ¿cuál es el vehículo de Fórmula 1 que más te piden? Por ejemplo, particularmente yo te pediría el de Checo Pérez, ya que soy equipo Red Bull. Sé que Max Verstappen es una bestia en el volante, pero apoyo a los latinos. Así que Checo Pérez es mi ídolo, por así decirlo, del Red Bull Team. Bueno, realmente tienes razón. Checo Pérez es uno de los carros más queridos. Por ser mexicano se ha ganado el corazón de todos y todas las cosas que realmente le suceden en la pista. Pero me imagino que a partir de estas semanas va a comenzar las ventas mayores de Norris. De Lando Norris porque acaba de ganar el Gran Premio. Toda la gente está con esa emoción de que hace 5 o 6 años no lograba ganar un premio. Algo que también me gustaría saber, ya que yo formo parte de ese fanatismo de la Fórmula 1. Tenemos entendido de que ahora Lewis Hamilton va a pasar del equipo Mercedes al equipo de Ferrari. ¿Cómo hace en este caso Hot Wheels para poder presentar? Estos los presentan luego de que ya el equipo haya consolidado y hayan presentado al piloto de manera oficial. Bueno, todo es tema de negocios de lo que son las licencias. Me imagino, en este caso lo que es Fórmula 1, Hot Wheels sí no tiene licencia para Fórmula 1, sí lo tiene en este caso Burago, otras marcas como Mini GT, Sparky. Pero me imagino que en los siguientes meses van a comenzar a ir lanzando algunos carros con Ferrari. Veo que tienes Ferrari, McLaren, Red Bull, Alfa Mercedes, Romeo. Alfa Romeo. A ver, muéstrame el... aquí está Alfa sí, Romeo, ¿no? está. Alfa Romeo. Este es con 2022. Que son con Show y el otro es con Bottas. Dora, la exploradora. Dora. Valtteri Bottas. Sí. El Redline Club es un sistema que creó Hot Wheels hace bastantes años, que es una especie de membresía en la cual tú pagas una anualidad para tener la posibilidad de tener acceso a carros muy exclusivos. Por ejemplo, este carro que tienes en mano es un carro que son solamente 30.000 unidades para todo el mundo. No se sabe la cantidad exacta de personas que pagan su membresía anual a este club, pero me imagino que son quizás 1 millón de personas en todo el mundo, de las cuales de ese millón Mattel te dice el día tal, a tal hora, tal minuto, tal segundo, vamos a poner a la venta 30.000 carros como este, por ejemplo, ¿no? Generalmente tienes que estar muy atento para poder adquirirlos, y solamente 10.000 a 30.000 personas van a ser los afortunados en poder tenerlos, con que solamente van a poder comprar una unidad. Es algo muy difícil, nosotros a veces los intentamos comprar de esa manera, pero es una cosa que tienes que estar a tal hora, tal minuto, y a veces como que te carga la tarjeta y no funciona porque hay miles de personas que están tratando de comprarlos, fracasas en el intento y no los logras chapar, ¿no? Nosotros tenemos que hacer maravillas para poder comprarlos, porque muchas personas
que quizás se conectan con 3, 4 computadoras con diferentes IP, tratan de comprar varios y antes de que Mattel los saque ya los están vendiendo en diferentes mercados electrónicos, ¿no? Entonces nosotros como tienda de coleccionismo tratamos de adquirir esos carros de una u otra forma para poder darle al cliente carros de este tipo, y realmente son bastante buscados, ¿no? Cuando conseguimos esos carros se los pasamos a un cierto grupo también de clientes VIP que tenemos acá en la tienda, a quienes les avisamos y normalmente son los que los logran tomar, ¿no? Básicamente los Hot Wheels Redline pudiesen venir en la primera presentación en lo que son en blister, ¿no? Que es como un carro normal para colgar, ¿no? Parece un carro normal, y algunos otros vienen en esta otra presentación. Incluso ahora que Oriana nos pasa uno de los desmachos, que algunos vienen en cajas mucho más grandes, ¿no? Wow. Es indiferente en la presentación porque a veces te sacan un carro en blister que solamente es de 10.000 unidades, como te pueden sacar un carro de estos que sí es de 30.000 unidades. Si ves la pintura es espectacular, es otro nivel de acabado. Algunos sí, bueno, Hot Wheels tiene un tipo de pintura especial que se llama Spectra Flame, que solamente se los pone a estos carros y a unos carros que te voy a mostrar ahora, que son los STH o Super Treasure Hunt. Wow. Es un carro europeo que le ponían un motor de Chevrolet y fue de una producción bastante limitada. En este caso tenemos una Ford Bronco, también tiene esta pintura espectacular que te viene para ponerle lo que vendría a ser el techo y las puertas, ¿no? Porque este es un vehículo que lo utilizas también para lo que es off-road y a veces le sacas las puertas para tener mejor acceso a la aventura. Bueno, nos encontramos con Carlos y Oriana, quienes nos van a hacer un recorrido a toda esta tienda y nos van a mostrar las distintas rarezas que tiene esta tienda para todos los fanáticos y todos los coleccionistas que existe, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. La verdad, desde que yo ingresé a esta tienda he visto infinidad de modelos que ni siquiera tenía idea de cuántas rarezas y cuántas colecciones exclusivas existe en este mundo de los autos a escala. Bueno, la tienda tiene acá en Chacarilla, estamos ya hace 12 años. Particularmente me encantan los autos, todo lo que tenga más de 2 ruedas, me encanta montones. Esta tienda hemos tenido siempre lo que son carros a control remoto, accesorios justamente como los DJI, cámaras GoPro. Siempre hemos mantenido la línea de autos y hace unos 3 años y medio, luego de la pandemia, le dimos al 100% de la tienda en lo que es autos a escala, autos de colección, básicamente Hot Wheels. Tenemos distintas marcas, tanto como lo que ya hemos visto, Hot Wheels en series especiales. Por ejemplo, estos, cuando vienen este tipo de empaques, dice 53, es la colección de 53 aniversario, 54 aniversario. Tenemos series de Hot Wheels que no llegan acá normalmente a Perú, como las series Boulevard, pero nosotros, al ser una tienda de coleccionismo, tratamos de tener todo lo posible. Por ejemplo, esta serie Hot Wheels Boulevard es una serie exclusiva para los supermercados Walmart en Estados Unidos, y si te das cuenta tiene una numeración. Este carro que estás mostrando es el número 93, lo que significa que cada ciertos meses, aproximadamente cada 2 meses y medio, salen 5 carros que comienzan a surtirlos en los supermercados Walmart, ¿no? Estos son exclusivos de Walmart. Nosotros nos enfocamos en tratar de tener todo, porque así vivas en Estados Unidos no vas a poder encontrar en un supermercado 20, 40, 50 modelos de esta serie Hot Wheels Boulevard. Nosotros tenemos, si recién estás comenzando este año, tenemos este carro, por ejemplo, que es el 24, por ahí tenemos posiblemente el carro 1, el 2 de esta colección, que ya está ahorita por los 100 carros. Tenemos otras marcas, incluso siempre van saliendo nuevas marcas de moda, ¿no? Esta es una marca que se llama Mini GT, que está bastante conocida hoy en día. Son un poco más detallados que Hot Wheels. Tienen licencias un poco distintas, por las cuales vamos a poder encontrar carros que quizás Hot Wheels no tiene acceso. Y otra cosa chévere es de que te lanzan carros como este BMW en los colores originales, que en este caso va sacando BMW, que últimamente los está sacando naranjas, plomos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la marca también Matchbox, que es fue una marca inglesa que hoy en día es propiedad de Mattel, que es el dueño de Hot Wheels. Es muy muy amplio, como te mencionaba, y contamos con marcas tanto como Hot Wheels, Matchbox, Mini GT, Yada Toys. Acá tenemos, por ejemplo, esos carros son de marca Greenlight, pero es un carro, digamos, antiguo, como corrían los carros en el desierto, en lo que es México a California, ¿no? Que son muy apasionados con los carros, sobre todo los off-road. Tarmac, esta sí es una marca asiática, pero que saca muy muy buenos modelos. Este, digamos, es un modelo de Tarmac básico,
porque tienen cosas súper alucinantes esa marca. Y esa es otra marca americana que se llama Johnny Lighting, que también saca carros americanos o tiene permisos para licencias de cosas de películas, ¿no? Y una firma que parece conocida. Bueno, acá tenemos un póster numerado, que es el número 52 de 1000 unidades, de Ken Block, que cuando corría con Subaru y que inspiró a muchos a la pasión de los autos. Desafortunadamente murió en un accidente hace aproximadamente un año. To make a new type of project for us, very similar to the Gymkhana videos, but doing it in a unique location such as a hill climb. Oriana, dame un pequeño recorrido sobre la cantidad de colecciones que tienes y los modelos que podemos ofrecer aquí en Soladi. Bueno, por acá te muestro toda nuestra variedad de Rápidos y Furiosos. También tenemos en marca Takara Tomy, ¿no? Que esto es súper emblemático en la tienda, un Toyota Supra. Estos son en Hot Wheels Premium. Recuerden que los Hot Wheels Premium son metal con llantas de goma, mucho más detallado que los básicos. Esta colección de Hot Wheels y la colección de los autos a escala no solamente es para el grupo masculino, sino también yo me imagino que habrán muchas mujeres que son fanáticas de los vehículos. Claro, como y por también como tú, exacto. Claro. ¿Qué podemos ofrecer para el público femenino o también para los niños? Skate también. Esto recién Hot Wheels lo sacó el año pasado. Jurassic, que a los niños les encanta. Ya tenemos así full variedad de Monster High, de Barbie, la Hammer de Ken, el Corvette de la película de Barbie también. Ya me has mostrado sobre la colección de niños, colecciones temáticas, colecciones para las chicas que les encantan los vehículos, sobre todo el color rosa, que es un color bastante particular. Y hablando de Porsche, justo yo acabo de ver un Porsche, bueno, yo manejo un Cayenne, y acabo de ver acá un Porsche Cayenne. Nos llegó hace poco, hace como una semana, bien detalladito para hacer de Matchbox básico. De hecho es muy, o sea, es igual al modelo que tengo, pero el mío es color negro. En el caso de que yo quisiera personalizar mi vehículo y quisiera en color negro o en algún color que quizás no lo tengan disponible, ¿qué me puedes ofrecer? Claro, también acá en Soladi te podemos customizar tu carro, ¿no? Podemos cambiarlo de color al color que tú desees para que sea muy parecida a tu camioneta, como por ejemplo a la Cayenne. O sea, me estás diciendo de que este vehículo, si yo lo quiero, pero en este momento no lo encuentro en color negro, ¿tú puedes cambiarle el color del vehículo? Sí, también podemos cambiártela de color, podemos cambiártela de color negro y también los aros, ¿no? Las llantitas, para que sean lo más parecido a tu camioneta, también le podemos cambiar a llantitas de goma. Ahora, no solamente encontramos vehículos en escala 1.64, sino que ya haciendo un recorrido completo a toda la tienda, veo vehículos un poquito más grandes, en otra escala. Así ¿En qué es. escala podemos encontrar los vehículos que estoy viendo en este momento? En 1.24, que es enmarcallada, de hecho algunos se le abren las puertas, capot y maletera. Puedes ver este Lancer que viene súper detallado. Por acá también tenemos todo lo que es escala a 1.32. Que es un poquito más grande ya. Es un poquito, es más pequeña. Ah, es más pequeño, Es perdón. más pequeña, sí. Esta es escala 1.32. También tenemos diferentes modelos de la saga de Rápidos y Furiosos. También tenemos en escala 1.43, que de hecho esto es bien actualizado de Hot Wheels. Ahorita están sacando diferentes modelos en esa escala. Estos dos carros, bueno, son carros que salieron hace 2 años. Se ven prácticamente iguales, pero hay una diferencia en lo que es la pintura. Si logras ver en cámara, este carro tiene una pintura mucho más brillosa, que se llama Spectra Flame, que vendría a ser la pintura que utilizan en los RLC. Y la otra diferencia son las llantas, que en este caso tiene llantas de goma, y el otro modelo tiene llantas plásticas y aritos un poco más simples.
En los supermercados salen 15 cajas al año, de las cuales en cada caja vienen 72 carritos mezclados, un promedio de 20 modelos cada mes, mes y medio. Y hay la posibilidad de que ellos eligen un modelo, por ejemplo en este caso, en esta caja salió el Kaffer o el Volkswagen Kaffer, te venga uno con una pintura en especial cada 20 cajas. Un promedio de cada 1400 carros que vienen puede tocarte uno de estos. O sea, digamos que dentro de la caja que está por surtir en las distintas tiendas va a existir solo una unidad con esa Con diferencia. estas características en promedio cada 1400. Y ¿no? yo ya veo la diferencia ahora que me acabas de explicar, Claro, porque a simple vista es el no se brillo, puede visualizar, claro, es otro pero nivel- ya a detalle otro nivel sí de lo pintura. acabamos de ver. Correcto. Otro tipo de llantas de goma, aros más bonitos, tienen un logo de TH, que lo tienes acá arriba, de Treasure Y este Hunt. no tiene. Correcto, eso no lo tiene. No tiene ese Oh, sticker, por verdad, decir. este aquí no tiene. Y en la parte inferior, no sé si lo vemos acá, tiene una especie de flamita dorada. Sí, lo veo. La dorada es de los Super Treasure Hunt, los que vienen cada 1400 carros. Y hay otro tipo de flamita que es ploma, que son más simplecitos, que le llaman Treasure Hunt, pero digamos que son mucho más fáciles de conseguir, pues viene uno por caja. Entonces me imagino que esta no tiene la flamita. Correcto, ese no tiene la flamita. Efectivamente no tiene la flamita. Ahora sí, Carlos, llegó la pregunta del millón. Y espero que no cueste 1 millón. Pero me gustaría saber, dentro de toda la colección que tienes, ¿cuál es el vehículo más preciado, más caro? Hay carros similares a estos. Este no llega a ese nivel de precio, pero hay carros que vienen en este tipo de empaque que logran costar 1000, 1500 soles. Por ejemplo, hay un Porsche parecido a este de Magnus Walker que llega a costar más de 1400 soles en marca Hot Wheels. Y luego también conseguimos carros en marcas como esta, que es AutoArt, que es una marca de un nivel Wow. muy detallado. Por ejemplo, esta clase G de Mercedes, esos carros abren capot, puertas, maletera. Lo tengo cerradito todo, pero llegan a tener hasta el piso de alfombra. Wow. Los cinturones son de tela. Prácticamente como un auto de verdad, pero en menor escala. Claro, eso es un carro escala 1 a 18, mientras por ejemplo el número es más chico, 1 a 1 sería el carro de tamaño de verdad. En este caso es un carro 1 a 18, 18 veces más pequeño que una clase G de estas camionetas. Y como te comentaba, este tipo de carros, aparte de ser demasiado detallados, giran normalmente la dirección, es tal cual el carro original en todo lo que son medidas. Esta, si más no me equivoco, está algo de 1600 soles. 1600 soles. 1600 soles. Y carros en estas marcas o en otras marcas tipo Exoto, marcas así muy premium, pueden llegar a costar hasta unos 5000 soles. Wow. Oriana, yo tengo una pequeña pregunta A ver. que me da mucha curiosidad. Desde que he entrado veo infinidad de modelos, infinidad de unidades. Tú, me imagino que sabes, tienes la cantidad de unidades que podemos ofrecer aquí en esta tienda. Yo te voy a lanzar un número X, a ver si es que adivino. ¿Tienes más de 5000 unidades aquí? Más. 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 ¿Más de 10.000 quizás? Más. ¿20.000 podría ser? ¿Más de 20.000 unidades? Más. Wow. ¿Más de 30.000 unidades? Por ahí. Wow. Más de 30.000 unidades que puedes encontrar en esta tienda. Y estamos hablando de unidades, pero si es que hablamos de modelos, de variedad, más o menos, ¿cuántos modelos podemos encontrar aquí en Soladi? Más de 2500 modelos. Más de 2.500 modelos en toda esta tienda que ofrece distintas variedades de vehículos, y no solamente de la marca Hot Wheels, sino también de las otras marcas que nos acaba de mencionar Carlos. Bueno, definitivamente estamos en una tienda donde realmente hemos encontrado a verdaderos coleccionistas de vehículos, incluyéndome, porque yo también soy un fan de los autos, de los vehículos, pero creo que mi fanaticada no ha logrado ser tan alta como la de ellos. ¿Dónde se encuentra su tienda? ¿Dónde los podemos encontrar? Centro Comercial Caminos del Inca, segunda etapa, tercer piso, tienda 334. La página web que es www.soladi.com, donde tenemos
todo lo que está de la puerta hacia adentro, excepto ese carrito que no se vende, todo está inventariado. Nuestro inventario está a tiempo real, así que todo lo que encuentras en la página puedes comprar, preordenar tus pedidos, tus carros por ahí. Todo lo tenemos súper digitalizado para que así puedas encontrar todo lo que hay en la tienda. Bueno chicos, y esto ha sido el video que hoy les estoy mostrando. Mi nombre es Jenner Silva, para quienes no me conocen. Por favor, no te olvides suscribirte a este canal. Si te ha gustado el video, coméntanos y dale me gusta. Si deseas ver más videos relacionados al mundo automotriz, yo que soy fanático de los vehículos, por favor, dímelo para poder ir a quizás museos, colecciones de autos antiguos, que lo tenemos aquí en Perú. Así que muchas gracias por ver este video. No te olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. Gracias. You